Bueno, vamos a entender en este video auxiliar un poco más sobre todo lo que es capas de fusión. Algo que en realidad es para ponerse a probar y ver las distintas variantes, pero acá vamos a dar un poco una noción de lo que significa esto. Bueno, voy a usar este video primero y vamos a ver primero cómo acceder a las capas de fusión. Una de las formas es hacer clic derecho sobre el layer y acá vamos a encontrar, bueno, yo lo tengo en inglés, depende del idioma que lo tengan ustedes, pero siempre es más o menos todo similar, está todo en el mismo lugar. Acá están las capas de fusión en Blending Mode, me aparecen todas las que yo puedo seleccionar. Otra forma de tenerlas es, si no lo tienen activado, puede ser que ya les aparezca activado esto o puede ser que no, pero bueno, la forma más práctica en realidad para acceder a las capas de fusión es activar este switch y acá ya nos van a aparecer al lado de cada layer todas las posibilidades que hay para fusionar capas. Vamos a duplicarla, poner una encima de la otra y bueno, primero lo que vamos a entender un poquito de esto es que las capas de fusión lo que hacen es operaciones matemáticas de multiplicación, rest y suma sobre los píxeles. Es por eso que tenemos capas de fusión, por ejemplo esta sección de acá son para oscurecer y esta parte de acá es para darle más luminosidad. Acá volvemos a tener una especie de grupo como para oscurecer un poco también el video, así que vamos a probar por ejemplo con este que es para oscurecer. Voy a aplicarlo, siempre las capas de fusión se aplican sobre la que está abajo directamente. Bueno, vemos como en este caso me oscurece todo el video, ¿no? Por el contrario, si usara esta me va a aclarar toda la imagen. Vamos a mostrar por ejemplo que también podemos tener tres capas. Voy a poner las tres normal ahora y a la primera le voy a poner por ejemplo un efecto de luminosidad y a la segunda le voy a poner un efecto de oscurecer. A su vez yo con estas voy a apretar la tecla T sobre los layers, así me aparece la opacidad. Yo podría ir trabajando la opacidad de cada una, por ejemplo esta poner en 40 y esta en 35. Y bueno, vemos obviamente que vamos variando lo que es la imagen inicial. Obtenemos variaciones. En realidad también se puede usar para darle un look tipo cine a nuestra imagen. Ese sería uno de los propósitos de tener estas capas de fusión. Cambiarle un poco el look al video. Y bueno, como les decía, tienen muchísimas más variantes que pueden probar. Vamos a ver ahora un poco lo que significa esto de Stencil Alpha y Stencil Luma. Voy a hacer una composición con este JPG y acá voy a escribir un texto. Vamos a elegir una letra elegir así una letra más rellena. En este caso, si yo hago un clic sobre la letra, voy a clicar acá para ver qué es transparente y qué no. Vemos que todo, obviamente, el entorno de la letra es transparente y la letra no. Vamos a ver entonces qué obtenemos eligiendo Stencil Alpha. En Stencil Alpha vemos que vuelve transparente todo lo que en la capa de texto era transparente y deja solamente con imagen lo que en la capa de texto, o sea, siempre en la capa que está arriba, tenía un relleno. Por eso nos aparece lo que sería el layer de abajo, metal, recortado por las letras. Si elegimos Silhouette Alpha, vemos que pasa absolutamente lo contrario. Se vuelve transparente lo que en la capa de arriba tenía relleno. Esto igual no quiere decir que se vuelva a que esté transparente esta parte, porque si yo pongo acá abajo una imagen, vemos que no la muestra igual. Eso es para tener en cuenta, o sea, porque en realidad si nosotros queremos transparentar esto tenemos que hacerlo con estas capas de fusión de aquí que vamos a ver ahora en este mismo video, pero más adelante. Nos faltaría ver lo que sería luminancia, o sea, Stencil Luma y Silhouette Luma. Para eso vamos a aplicarle a la capa de texto un efecto Gradient Ramp. Voy a dejar solamente visible la capa de texto y vamos a ponerle acá en negro arriba de todo y acá en blanco. Lo que vemos que me hace es un degradado de negro a blanco en las posiciones que yo elegí.
Vamos a elegir entonces ahora Stencil Luma, y lo que vemos que nos hace lo mismo que hacía Stencil Alpha, pero la parte que está en negro estaría transparente. Si yo hago por ejemplo Silver Luma, vemos que me hace lo contrario, o sea, me hace cargado en la parte que en las letras estaba blanco, porque sería como el relleno, y lo que en las letras estaba con negro lo toma como una especie de transparencia, entonces por eso aparece ese fumado. Bueno, el último que vamos a ver, voy a crear un sólido de color negro para mostrar cómo todo lo que es en negro con la capa de fusión Screen se vuelve transparente. Si yo le aplico Screen, obviamente no vemos nada, pero si yo le aplico por ejemplo un efecto de luz, vemos que eso sí se hace visible y todo lo que era negro queda transparente. Bueno, vamos a ver ahora lo que se conoce como mates de seguimiento. Voy a colocar en esta composición un layer y lo voy a agrandar el tamaño de la composición más o menos. Y bueno, para ver los mates de seguimiento tienen que tener activada esta columna. En este caso vemos que no me aparecen porque todavía no tengo dos layers en la composición, y siempre los mates de seguimiento, en este caso actúa el layer de abajo sobre el layer de arriba. Voy a colocar el texto. Obviamente puede ser sobre un texto o sobre otra textura o sobre cualquier cosa. En el ejemplo lo vamos a hacer con texto, pero como les dije pueden ser dos layers de cualquier tipo. Ahora, como ya tengo los dos layers, vemos que me aparecen esta columna de acá, conocida como mates de seguimiento. Voy a seleccionarlo de abajo, que me aparecen estas cuatro opciones: Alpha Mate o Alpha Mate, y Alpha Mate invertida, y Luma Mate y Luma Invert Mate. Vamos a ver las dos primeras. Vamos a hacer un recorte de textura sobre la información que tenemos en la capa de arriba. En el caso de estas dos que les comentaba, actúan siempre en función de las partes visibles y las partes invisibles. Voy a seleccionar solamente el layer del texto, y si yo activo este cuadrito, vamos a ver que tenemos información en lo que serían las letras, que tienen ese color blanco, y el resto es transparente. Entonces cuando yo aplico, por ejemplo la primera, Alpha Mate, vemos que lo que hace es un recorte en la textura de las letras, dejando visible solamente esa parte. Por eso parecería que ahora las letras están texturizadas con el layer que teníamos abajo. Si nosotros utilizamos la de abajo, justamente va a ser todo lo contrario. Va a ser un calado en donde encuentra información que es donde están las letras, y por eso esa parte va a quedar transparente. Ahora sí, si nosotros pusiéramos algo aquí abajo, eso que tenemos ahí abajo se hace visible, que antes no pasaba utilizando los layers de fusión. Bueno, ¿qué hubiera pasado si yo, por ejemplo, voy a hacer una precomposición de... Voy a poner todo como estaba, y voy a hacer una precomposición de el layer de texto. Vamos a ir acá, vamos a ir a precomposición, lo vamos a dejar así como está. Ahora tenemos el layer del texto en una composición aparte, y le vamos a aplicar un sólido de color negro. Lo voy a poner abajo. En este caso, si yo quisiera aplicar el Alpha Mate, vemos que me queda el layer de abajo porque no está encontrando ninguna parte transparente como para hacer el calado. Si yo hiciera Alpha Invert, obviamente me va a suprimir también todo el layer de arriba. Vamos a poner de vuelta todo en cero, digamos, y vamos a ver las dos opciones que tenemos abajo: Luma Mate y Luma Invert. Luma Mate lo que hace, o sea, luminancia, lo que hace es actuar pero sobre una escala de grises. Cuanto más blanco tengo en la textura, más se va a ver, y lo negro lo va a tomar como una transparencia. Voy a aplicar el primer caso, y vemos que lo que me hace es lo que conseguíamos con Alpha Invert, pero si no hubiéramos tenido el negro. Acá con Luma Mate lo que hizo fue tomar el negro de la capa de arriba como algo transparente, y el blanco en este caso es la información que me va a quedar visible del layer de abajo de la capa de metal. Si yo hiciera Luma Invert, pasa obviamente lo opuesto. Ahora vamos a ir a esta composición, voy a dejar de vuelta esto en cero, voy a explicar acá. Vamos a ir a esta composición y vamos a aplicar el efecto, como hicimos antes con las capas de fusión. Vamos a aplicar el efecto de degradado
en todo esto. Vamos a ir acá, vamos a poner negro y acá vamos a poner más blanco. Y le vamos a aplicar lo mismo al layer del texto. Hago control C de esto, voy acá y hago control V. Vamos a aplicar el blanco acá y el negro acá. Bueno, vamos a ver, teniendo esta textura, cómo lo va a tomar ahora el mate de luminancia. Bueno, vemos que donde teníamos más blanco, obviamente, que es la parte de acá abajo, toma esa información, y donde tenemos negro lo toma transparente, y en las letras por eso actúa de esa manera. Si utilizo la de abajo va a ser el efecto contrario. Bueno, vamos a ver otro caso donde podemos usar este tipo de cosas. Voy a utilizar en este caso de vuelta el layer de la chapa de metal, y en este caso le voy a aplicar un archivito Move, que lo vamos a ver qué es lo que hace. Lo que hace es este dibujo, digamos, que es que aparece así. Si yo le aplico acá Alpha Mate, obviamente me va a hacer aparecer la chapa con esa animación. Si hiciera Alpha Invert, me va a hacer lo contrario. Y si le aplico Luma Mate, vemos que tiene esa transparencia porque, como dijimos, actúa sobre una escala de grises. Bueno, esto sería todo lo que tenemos que saber sobre capas de fusión y los mates de seguimiento.